Exactamente de aquello queremos hablar con Cristóbal Carles, analista político de la Universidad de los Andes, a propósito de esta ceremonia, de los simbolismos, de lo que viene, de qué podemos esperar tras ya ocurrido todo esto que tiene que ver con el protocolo, con los primeros días de gobierno de José Antonio Kast. Cristóbal, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Cristóbal, ¿hemos visto algo distinto con respecto a otros cambios de mando? Sí, o sea, el contexto es muy diferente. Ya. Recordemos que tuvimos varios cambios de mando entre gobiernos de centro izquierda y de centro derecha, incluso de la misma persona, varios cambios de mando consecutivos de Piñera y Bachelet, y ahora tenemos a dos personajes, uno que es Gabriel Boric y otro que es José Antonio Kast, que surgieron al puesto en el que están ahora, o el puesto a la máxima magistratura, por medio de impugnar a la centro izquierda por una parte y a la centro derecha por otra parte, por una supuesta o una presunta blandeza, digamos, respecto de su relación con los adversarios políticos. Por tanto, uno esperaría, o uno hubiese esperado que este fuese un cambio de mando más tenso, ¿verdad? La diferencia, la distancia política e ideológica entre ambos es más amplia. Al principio parecía que se estaban cumpliendo las tradiciones republicanas, democráticas, ¿verdad? Sin embargo, esto se fue complicando, pero pareciera ser que en los últimos días, ahora último, la tensión ha bajado, lo cual a mí me parece que es una buena noticia y esperemos que eso se siga produciendo así, dado que han habido señales de determinados sectores de ambos bloques que no van en esa dirección. Ahora, claro, tú decías que en los últimos días, y literalmente en los últimos días, se mejoraron las relaciones. Si esto no hubiera ocurrido, ¿se hubiera empañado la ceremonia o son tan fuertes estas tradiciones que tenemos dentro de los cambios de mando que se hubieran mantenido? Yo en general soy optimista, creo que las tradiciones, el peso de las tradiciones es muy fuerte, además la cantidad de personas que están involucradas en el acto ceremonial es muy grande y no me parece que fuera viable que el cambio de mando de la ceremonia se fuese a suspender. Yo no creo que eso nunca tuvo ninguna viabilidad, ¿verdad? Pero sí creo que es importante que cuando un gobierno comienza exista una disposición de parte de todos los actores políticos y sociales de, por lo menos, respetar ciertas tradiciones, que el cambio de mando se lleve a cabo de manera seria, de manera ordenada. Y creo que eso, si es que en algún momento estuvo en duda en alguna dimensión, creo que se ha tendido a disipar. Creo que en las últimas horas el gobierno saliente ha hecho gestos más bien de celebración o de conmemoración, ¿verdad?, de su propia labor, en lugar de estar apuntando a la labor del gobierno saliente. Me parece que eso es una buena señal. Y nada, pues esperemos que se disipe pronto el tema de la ceremonia y que comencemos ya con las cosas de verdad, Vamos a ver qué va a hacer este gobierno. Cristóbal, el hecho de que sean de veredas tan opuestas, obviamente también conlleva como algo indirecto los invitados que llegan por parte de quienes va a asumir. Y en algún minuto se pensó ya cuando obviamente José Antonio Kast salió elegido y cuando ya se empezaba a acercar la fecha que prácticamente iban a estar los grandes líderes del sector o con afinidad política. Eso no ha sido tan así y al menos los nombres más rimbombantes no están dentro de esta ceremonia. ¿Eso significa algo? ¿Tiene que ver con un peso político de quien asume, el peso político del país? Yo creo que en general, cuando se trata de esa clase de invitaciones, cada caso es distinto, ¿no? O sea, yo no creo que el caso, por ejemplo, de Donald Trump sea similar al caso de... bueno, en este caso no es del mismo sector, pero el caso de Lula, digamos, que supimos hoy día que se había retirado, ¿verdad? Son circunstancias completamente distintas, los presidentes tienen diferentes agendas, envían a determinados emisarios. Creo que no me parece conveniente sobre especular, dado que en general uno tendería a cometer el error de poner bajo un mismo fenómeno, bajo un mismo concepto, realidades que son bastante distintas, ¿no? Yo creo que sí es importante que hay varios líderes que sí han confirmado su presencia, que son de ese sector, y también las invitaciones que se han dado. O sea, yo creo que es importante detenerse en el caso de Bolsonaro, del hijo de Bolsonaro, ¿verdad? Que es uno de los principales competidores para las elecciones presidenciales en Brasil que se vienen pronto, y que Lula, si bien esgrimió razones de agenda, el diario El País publica hoy que la principal razón de su decisión de no venir tiene que ver con eso, ¿verdad? Con que hay un competidor electoral que está siendo invitado prácticamente en calidad de amigo. Y ahí eso, digamos, genera otro tipo de complicaciones. Ya, para ti esa fue la razón de fondo de la inasistencia de Lula, porque además se conoce a 24 horas. Así es, yo no puedo estar en la cabeza de Lula, claramente, ni de sus asesores, pero es lo que se ha publicado y tiene bastante sentido. Es decir, Lula está pronto a una competencia electoral, se trata de una autoridad además de un peso político y geopolítico inmenso, se trata del país más populoso de la región. Y digamos, el hijo de Bolsonaro no solamente es un competidor, sino que está por detrás
toda la trama judicial que digamos que llevó a su padre a la cárcel, a ser perseguido por la justicia y todo lo que ocurrió en el periodo anterior, ¿verdad? ¿Resta en algo la inexistencia de Lula? Porque también había sorprendido que un presidente de centroizquierda estuviera presente acá y tuviera esta afinidad que ya se había manifestado. Se habían sacado una foto, sí, ¿verdad? habían Claro. conversado. De toda la gira que hizo Kast, probablemente la foto con Lula fue la que más sorprendió en este tono de transversalidad. Yo creo, insisto, primero, no hay que exagerar las cosas. Creo que aquí hay solamente un acto simbólico. Las cosas pueden cambiar para adelante. Las relaciones a nivel diplomático suelen ser más pragmáticas de lo que se ve muchas veces en la televisión o en este tipo de gestos simbólicos. Pero sí me parece que comienza a ser complejo, dado que uno de los principales flancos de crítica que se le hicieron a Gabriel Boric, quizás no específicamente a José Antonio Kast, pero sí por parte de mucha de la gente que lo rodea, mucha de la gente que hoy día va a formar parte del oficialismo, era el hecho de que Gabriel Boric conducía la política exterior del país de acuerdo con sus afinidades ideológicas e incluso con sus afinidades personales. Entonces, está dispuesto a arriesgar semejante desaire, ¿verdad?, con una autoridad política como es el caso de Lula. Claro, abre el debate sobre si es que José Antonio Kast está o no recorriendo el mismo camino que muchos de sus partidarios hoy criticaron en su antecesor, que es Boric, por supuesto. Hoy día, claro, estamos en esta jornada, en la jornada de mañana, con un ambiente, además de que hay mucha presencia y mucho espíritu de las tradiciones, espíritu republicano en la ceremonia, en la presencia en el Congreso. Entonces, claro, uno se pregunta de inmediato, y en particular por el punto que tú planteabas, lo tan disonantes que son las dos posturas de quien asume y quien se va. ¿Hasta qué minuto dura todo esto, este ambiente tranquilo políticamente hablando, digo, después de la ceremonia, además considerando de que los anuncios ya en una serie de medidas y particularmente económicas ya se van a empezar a ejecutar, por lo que ha informado la nueva autoridad desde el minuto que asuma? Así es. No, yo creo que la procesión va por dentro. Creo que también las fuerzas de oposición están llevando a cabo diferentes procesos de articulación, de negociación para estar preparados frente a esa avanzada legislativa y esa avanzada ejecutiva que probablemente va a impulsar el gobierno entrante desde el primer minuto. Y yo creo que el gobierno de José Antonio Kast tiene perfectamente claro, tal como lo tuvo en su momento Milei en Argentina, o incluso como lo tuvo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que la legitimidad de su periodo en general se va a jugar en gran parte, o la capacidad de producir legitimidad de su autoridad durante este periodo presidencial, se va a jugar en los primeros meses. Y él tiene que demostrar que es capaz de hacer, no solamente hacer gestos simbólicos importantes, sino que de producir avances reales y de producir las condiciones para seguir avanzando por esa línea, al menos en seguridad y en migración, que son los dos temas más acuciantes de la agenda y donde existe una gran mayoría de la población dispuesta a apoyar medidas duras, y eso es así. Reforma del Estado podría ser otro tema donde hay un ánimo proclive a eso. Pero, por ejemplo, si se pone a hacer reducciones de impuestos a las grandes fortunas, cosas en las cuales no existe un consenso social tan amplio y que le pueden generar un choque más frontal con las distintas oposiciones, creo que eso se puede comenzar a complicar. Ya, ¿qué pasa con un par de puntos? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la definición de apoyo por parte del gobierno de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet. ¿Es una piedra en el camino? ¿Es una piedra en el camino en que los partidos de la oposición, más la Democracia Cristiana, estén firmando un acuerdo para que Pamela Giles sea presidente de la Cámara? Yo creo que hay que ver los dos temas por separado. En primer lugar, el tema de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU me parece que efectivamente le representa un problema a José Antonio Kast, porque se trata de una política de Estado, ¿verdad? Cualquier Estado, cualquier país debería sentirse orgulloso de que una persona que ocupó su máxima magistratura 2 veces, además que fue 2 veces elegida por votación popular como presidente de la República, aspirase a un cargo semejante. Además, con el apoyo de países como Brasil y México, que son los países, insisto, más populosos de la región. Y por supuesto le representa un problema con su base, que puede en algún momento juzgar que no está siendo suficientemente duro, y ahí probablemente José Antonio Kast va a tener que tomar una determinación que logre equilibrar ambos factores. Yo creo que lo más probable, o lo que yo esperaría, sería que no se ponga a hacer campaña de manera muy estridente, pero que de todas formas deje que el proceso avance, porque quizás el costo de bombardear eso desde el primer minuto sea mucho más alto que el beneficio. Por otra parte, el acuerdo parlamentario, nuevamente, yo creo que tampoco hay que sobredimensionar las cosas. Esto se trata de un acuerdo administrativo para el directorio de una corporación, en este caso la Cámara de Diputados y Diputadas. No hay que sobredimensionar las cosas, sin embargo se trata de una señal importante, especialmente de parte del PDG. Yo creo que lo que quiere hacer el Partido de la Gente con esto es decirle a José Antonio Kast:
nosotros no vamos a ser oficialistas, nosotros vamos a tener una posición de autonomía y vamos a estar con quien nos ofrezca mejores cosas. Y hoy día son cosas administrativas, pero mañana pueden ser cosas políticas, mañana pueden ser medidas específicas, proyectos de ley que se presenten de uno u otro bando y el Partido de la Gente va a jugar este rol de árbitro. Entonces, creo que el Partido de la Gente está demostrando con esto que no tiene ningún complejo, que así como puede apoyar a José Antonio Kast en medidas de gran magnitud, ¿verdad?, en delincuencia, seguridad, o como lo hizo ya en otros momentos, pero también puede pactar con el Partido Comunista y con el socialismo democrático. ¿Pueden estos temas, los que yo te mencionaba, más otros, los que tú planteabas, significar que finalmente constituyan una amalgama para los partidos de oposición a este gobierno y esa oposición sea unida, lo que hoy día no conocemos, cómo se va a enfrentar al gobierno de José Antonio Kast? Claro, es que uno de los principales desafíos del gobierno de Kast, creo yo, es el de poder moverse entre estas distintas oposiciones que hay, porque ya sabemos que no todas las oposiciones son iguales. La oposición que puede representar el PDG es muy diferente a la oposición que puede representar el Frente Amplio, el Partido Comunista, que a su vez también existen matices con la oposición que ha propuesto o que está proponiendo la democracia cristiana o determinadas fuerzas del socialismo democrático. Entonces, creo que la inteligencia y la destreza de José Antonio Kast, de la SECPRES, digamos, del Ministerio del Interior, va a estar en saber modular la relación con esas diferentes oposiciones. Saber que para poder avanzar una agenda programática por vía legislativa va a necesitar del apoyo de estas distintas facciones, a veces va a necesitar del apoyo de una, a veces del apoyo de otra, a veces va a necesitar el apoyo de todas, de dos, digamos, y yo creo que ahí, en ese juego de saber distinguir cuáles son las diferencias y poder administrar esas diferencias, va a estar la clave del éxito legislativo de Kast. Perfecto. Hablemos un poquito de quién se va de la moneda, quién deja la presidencia de la República. Más allá de la postura a favor o en contra que uno puede tener ya, o es muy temprano a lo mejor para visualizarlo así, pero desde un punto de vista más histórico, ¿cómo ves tú lo que fue el gobierno de Gabriel Boric? Bueno, yo creo que hay que remitirse a los datos estadísticos, ¿verdad? ¿Al apoyo con cuál termina? A ver, hay muchos presidentes que durante su mandato han llegado a niveles bajos de apoyo y en general la mirada retrospectiva de esas presidencias generalmente suele elevarse. Yo creo que eso también puede ocurrir con el gobierno de Boric. De hecho, yo pensaba hoy, mirando algunos datos, probablemente la imagen de Boric como persona, como personaje político, es superior a la de su sector. Digamos, es decir, un poquito lo que pasaba con Michelle Bachelet. Claro, su nivel de aprobación está en torno al 35% y en la primera vuelta de la elección presidencial, la candidata de todo el oficialismo sacó 26, digamos. Es decir, hay una brecha. Pero creo que es súper importante entender eso. El resultado de primera vuelta de las fuerzas del oficialismo, desde la democracia cristiana hasta el Partido de Igualdad, es decir, un arco mayor, más amplio incluso del que estuvo este gobierno, fue el peor resultado de las fuerzas políticas del centro hacia la izquierda desde que existe democracia de masa en Chile. Es decir, desde Arturo Alessandri Palma, que la centro-izquierda o del centro hacia la izquierda no se obtenía un resultado tan malo. Y yo creo que frente a eso no hay dos lecturas, es decir, hay un fracaso político que se expresa en una jibarización electoral, en una desmovilización social y en una pérdida de credibilidad en el plano cultural y simbólico por parte de lo que se denomina muchas veces las fuerzas progresistas. Y yo creo que eso implica una reflexión no solamente respecto del gobierno de Boric, que por supuesto, depende de la perspectiva que se lo mire, va a tener siempre luces y sombras y la evaluación de los gobiernos ex post suele muchas veces cambiar. Pero creo yo que lo que es fundamental, que va mucho más allá de este gobierno, que tiene que ver con el proceso constituyente, que tiene que ver con el ciclo de movilizaciones del 2011 al 2019 y qué resultado tuvo, es esta pérdida de credibilidad pública y esta pérdida de capacidad de movilización y convocatoria por parte de las fuerzas del centro hacia la izquierda, sí. Perfecto, Cristóbal. Un amplio entonces análisis de lo que estamos viviendo en este minuto, con todo lo protocolar, con la llegada de las autoridades, con quienes asisten, con lo que viene para el futuro gobierno y con quién se retira. También el balance que se hace ya desde un análisis más global en torno a lo que fue la administración de Gabriel Boric. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, Cristóbal, que te vaya muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a